Buenas noches, llegó el día, por fin llegó, y todo fue celebración y optimismo. El presidente Peña Nieto elogió al presidente López Obrador. El presidente López Obrador elogió al presidente Peña Nieto. El presidente López Obrador elogió al presidente Trump, y el presidente Trump, con sus modos, sin recordar bien sus nombres, los abrazó a los dos presidentes de México. I also want to thank President Peña Nieto of Mexico, who we had a few disagreements, but I really like him a lot. I think he may like me, I'm not sure. But I think he's a terrific person. And the Mexican president-elect, López Obrador, who has given his support to this agreement, and we're developing a really good relationship. They worked together on this. This was done by both. I said, look, I don't want to sign an agreement and then a new president comes in, they don't like it and we have difficulty. They worked very much together on it and I appreciate it from both. Y todos contentos, el presidente Peña Nieto, el presidente López Obrador y el presidente Trump, que dijo que era un acuerdo wonderful, maravilloso. Finalmente, el día del acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá. Veremos de qué se trata este acuerdo y tendremos también. El presidente López Obrador reprende en Guanajuato que se invertirá mucho dinero para rehabilitar la refinería de Salamanca. Y se compromete. Yo no estoy luchando para crear en México, para establecer en México una dictadura. Yo lucho por una democracia. No soy cacique. Manuel Negrete asume finalmente la alcaldía de Coyoacán. Cuauhtémoc Blanco llega con su equipo y con su árbitro al gobierno de Morelos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si no lo hiciera así, que la nación y el Estado me lo demanden. Horas antes del cincuentenario de la matanza del 2 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México ordena retirar cualquier vestigio de homenaje al expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Recordaremos cómo Díaz Ordaz explicó la matanza del 2 de octubre. Los padres del colegio Repsamen nos piden. Isidro, no es posible que hayas hecho eso, que la presentes y no la entregues a la justicia. Eso es cinismo y te hace cómplice, así es. Te hace cómplice de esconder a una delincuente o no delincuente. Eso se aclarará en el juicio si es que se llega a presentar. Les daremos respuesta. Anoche, a unas horas de que venciera el plazo, finalmente se llegó a un acuerdo para incluir a Canadá en el acuerdo comercial que ya habían acordado, perdón por la reiteración, pero pues es la palabra acuerdo, que ya habían acordado México y Estados Unidos. Es el acuerdo que va a reemplazar al Tratado de Libre Comercio. Se dijo que en principio se firmaría en noviembre, todavía con el presidente Peña Nieto en el poder, y básicamente mantiene los mecanismos para solucionar las diferencias o las controversias, una de las principales demandas de Canadá. Incluye temas de la era digital, incluye un capítulo anticorrupción. Más adelante David Páramo nos va a explicar los detalles de este acuerdo. Por la mañana, Jesús Seade, el negociador de Andrés Manuel López Obrador en este acuerdo, y Graciela Márquez, quien va a ser la secretaria de Economía, nos dijeron que el resultado de esta negociación fue excelente. Ese fue el adjetivo que usaron, excelente. Por la tarde, el presidente López Obrador reconoció. Tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto. Y el presidente Peña Nieto se la devolvió. Quiero agradecer la labor del equipo negociador de México, que actuó con gran profesionalismo, dedicación y patriotismo. A los representantes del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quienes acompañaron el proceso en su última etapa. Juntos, hemos forjado un acuerdo que beneficia a América del Norte en su conjunto. Al mismo tiempo,
que protege el interés nacional de cada uno de nuestros países. El presidente Peña Nieto destacó 5 beneficios de este acuerdo. Dijo que promueve el comercio regional, un comercio responsable, que impulsa la creación de empleos y mejores salarios, lo veremos, que da certidumbre a la tarea comercial y a las inversiones. También señaló que permitirá el aprovechamiento de nuevas tecnologías, especialmente comercio, y que hará más competitiva América del Norte frente al mundo. Eso el gobierno del presidente Peña Nieto. El equipo de gobierno del futuro presidente López Obrador coincidió en algunos de los beneficios, considera también que da certidumbre en los mercados financieros, esto lo dijo el canciller, el futuro canciller Marcelo Ebrard, que traerá inversión y además va a fortalecer el mercado interno mexicano, que también va a generar empleos y mejorará las condiciones de los trabajadores, sobre todo sus derechos, como el presidente Peña Nieto, que hará más competitiva a América del Norte y que permitirá que México esté mejor posicionado para sus propios proyectos de política doméstica. Hasta el momento se han dado más muestras de respaldo al acuerdo que críticas. Prácticamente todos, y ahí estamos viendo todos los grupos empresariales, ahí están viendo, todos de alguna manera y algunos de ellos de manera muy vehemente, de manera muy enfática, saludaron esta firma, todavía este acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, que en algún momento pareció muy lejano y en algún momento pareció imposible. La mayoría de quienes saludan el acuerdo ven muchas ventajas e incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y demás y distintas instancias internacionales aplaudieron este acuerdo. En Canadá, sin embargo, ya hay inconformidad. No la hay, o al menos no se manifestó en Estados Unidos, no se ha manifestado, lo veíamos en México. En Canadá sí, porque consideran que el acuerdo permite el ingreso de productores estadounidenses a un sector para ellos muy importante, el sector de la leche, de los lácteos. En un comunicado, los productores de leche señalaron las 220,000 familias canadienses que dependen de los productos lácteos para sustento, sienten que fueron utilizadas como moneda para regatear y concluir el acuerdo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que espera firmar el acuerdo en noviembre con los presidentes Trump y Peña Nieto y bueno, resaltó la voluntad de los equipos de los 3 países para llegar a lo que llegaron casi cuando expiraba el reloj. I also want to thank Ambassador Bob Lighthizer. He is a tough, principled negotiator, a veteran of 40 years of trade agreements, but he also understands and appreciates Canada. It's fair to say that this would not have come together without him. Likewise, the Secretary Ildefonso Guajardo of Mexico. Muchas gracias, mi amigo. Gran reconocimiento a Ildefonso Guajardo y lo que sea ya lo va a decir David Páramo en unos momentos. Gran trabajo del equipo negociador mexicano y gran trabajo también del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que se sumaron prácticamente desde el 2 de julio a estas negociaciones. Ahí están los resultados y veremos en los próximos años, quizá en las próximas décadas, si en verdad este acuerdo que se alcanzó con el gobierno de Trump, y en un principio hay que recordar que el gobierno de Trump decía que el acuerdo era un desastre total para Estados Unidos, el acuerdo que se alcanzó con el gobierno de Trump y con el gobierno del señor Trudeau en Canadá es excelente, como dijeron el día de hoy. Organizaciones que se oponen a la construcción del aeropuerto en Texcoco denunciaron el asesinato de un activista que se oponía también, el señor Jesús Javier Ramos. Un hombre le disparó fuera de su casa en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México, el fin de semana. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y los Pueblos Unidos contra el nuevo aeropuerto informaron que Jesús Javier era defensor del Cerro del Tenayo, ubicado ahí en Tlalmanalco, desde el que se extrae material rocoso para la construcción del aeropuerto de Texcoco. El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que está defendiendo a la familia del activista, dijo a Imagen Noticias que desde hace un mes Jesús Javier comenzó a recibir amenazas por oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto. Nosotros tenemos registros, según el dicho de sus familiares y compañeros,
que llevaba alrededor de un mes que se habían intensificado estas amenazas, sobre todo vía telefónica, en donde le exigían retirarse de la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o de lo contrario se atentaría contra su integridad y la de su familia. El activista fue sepultado ayer, de acuerdo con los grupos defensores de derechos humanos. Su familia pues ahora teme por su propia seguridad. Por ese temor, dicen, no han denunciado el asesinato ante la Fiscalía del Estado de México. Buscamos a la Fiscalía del Estado de México y dijo que está investigando por oficio el asesinato. Nos aclaró que efectivamente nunca nadie denunció las amenazas contra Jesús Javier Ramos. Sabemos también que las primeras líneas de investigación de este homicidio apuntan a problemas personales. Hoy comenzaron en varios estados las ceremonias de toma de protesta en alcaldías. Una de ellas se dio en Bochil, en Chiapas, donde un grupo de hombres armados irrumpió en el municipio e intentó boicotear la toma de protesta del presidente municipal Gildardo Centeno, del Partido Verde. La Fiscalía de Chiapas informó que el grupo armado supuestamente estaba integrado por simpatizantes de la candidata perdedora de Morena, Francelia Gómez. Este grupo desarmó a los policías estatales, les quitaron 10 armas y luego dispararon contra los simpatizantes del presidente municipal electo. Hubo 2 personas heridas. Las 2 personas heridas están estables después de estos hechos. Se dijo que 200 policías estatales recuperaron el control del municipio y el presidente municipal pudo tomar protestas sin problemas. Eso en Chiapas. Hoy, en la Ciudad de México, tomaron protesta los 16 nuevos alcaldes de la Ciudad de México. De acuerdo con la Constitución, a partir de hoy las delegaciones se convierten en alcaldías. La Ciudad de México ahora va a tener 11 alcaldes de Morena, 2 del PRD, 1 del PAN, 1 del PRI y 1 de Movimiento Ciudadano. Entre quienes tomaron protesta hoy se encuentra el ya alcalde de Coyoacán, el exfutbolista Manuel Negrete, a quien Tribunal Local le había quitado su triunfo. Ayer mismo el Tribunal Federal lo ratificó y ya es alcalde de Coyoacán. También tomó protesta Mauricio Vila como gobernador de Yucatán. Lo hizo en el Teatro José Peón. Contreras, en Mérida, advirtió que no tolerará la corrupción. A su toma de protesta asistieron el gobernador saliente, cosa que ya es raro, Rolando Zapata, y personajes como Margarita Zavala, entre otros. Y bueno, quizá la toma de protesta más atractiva, llamativa para los medios de comunicación este lunes fue la de Cuauhtémoc Blanco, quien ya es, a partir del primer minuto de hoy, gobernador de Morelos. Así fue este primer día, el día en que Cuauhtémoc Blanco llegó al gobierno de Morelos. Cuauhtémoc Blanco empezó a calentar desde el primer minuto. A la medianoche pasó revista a los policías estatales de Morelos. Horas después, se fue a misa con su familia y una parte de su gabinete en la Catedral de Cuernavaca. Pidió la bendición y de ahí se fue caminando a la Plaza de Armas. Luego vino el acto oficial, la toma de protesta ante los diputados locales, representantes de los gobiernos federal, el que sigue en funciones y el gobierno electo, además de varios invitados. Más que una toma de protesta, parecía un partido de estrellas.
Y más que el discurso de un gobernador entrando, parecía un jugador antes de un partido del Mundial. De forma personal, puedo decirles que me enorgullece mucho el camino que he recorrido, los logros que hasta ahora he alcanzado. Pero les aseguro que al estar aquí con ustedes es el honor más grande que he tenido. Voy a defender, como defendí la camiseta de la selección mexicana, tantos años. El próximo gabinete de Morelos fichará a un exárbitro, Gilberto Alcalá. Él será el próximo secretario de Desarrollo Social. No les voy a fallar, que soy una persona correcta y una persona sencilla y una persona humilde. Muchísimas gracias. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo en Guanajuato, se reunió en privado con el gobernador, que acaba también de tomar posición, el panista Diego Sinue, a quien le dijo que los proyectos productivos y sociales, como la refinería de Salamanca, ya van a estar en el presupuesto del 2019. Por la tarde, en un mitin, al referirse a ese encuentro, los asistentes de alguna manera reprobaron algo que había dicho López Obrador sobre su encuentro, sus acuerdos con el gobernador entrante, pero él le pidió a sus seguidores respeto. Tenemos que actuar de otra manera. Tenemos que ser respetuosos de las autoridades, porque no somos absolutos. Yo no estoy luchando para crear en México, para establecer en México una dictadura. Yo lucho por una democracia. No soy cacique. Ahí mismo a López Obrador le preguntaron sobre las críticas que algunos integrantes de las Fuerzas Armadas han hecho a lo que anunció el miércoles de la semana pasada, que va a crear una comisión de la verdad por el caso Ayotzinapa. López Obrador simplemente dijo que, en referencia al ejército, el que nada debe, nada teme. Por cierto, la violencia en Guanajuato no ha bajado pese al cambio de gobierno desde que la semana pasada el gobernador panista Diego Sinue rindió protesta. Van 5 días, 32 personas han sido asesinadas, ejecutadas en el estado. Uno de ellos fue el empresario hotelero Isaías Gómez. El empresario fue atacado por un hombre afuera de la casa donde se estaba hospedando en San Miguel de Allende. Esto fue ayer. Estaba acompañado de su esposa, la actriz Shari Sid. El señor Isaías Gómez estaba en San Miguel de Allende porque el sábado había inaugurado un hotel y un restaurante de los que era accionista. De acuerdo con testigos, un hombre en una moto se acercó y al menos le disparó en 5 ocasiones. A través de sus redes sociales, la actriz Shari Sid agradeció las muestras de respeto y se despidió de su esposo. En un comunicado aseguró que por el momento no va a hablar del tema con los medios de comunicación. Ninguna autoridad en Guanajuato ha dado información sobre este crimen. Hoy se llevó a cabo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, uno de los foros de pacificación convocados por el equipo de López Obrador. Por primera vez en estos foros se escuchó a los policías. Participaron elementos de las policías federales, elementos de las estatales también y municipales. Se dijo que de 23 entidades. Hablaron sobre las condiciones desfavorables en las que se enfrentan a los criminales. Incluso María Elena Morera, la presidenta de la organización Causa en Común, denunció que los estados cada vez descuidan más a sus corporaciones. Por cierto, familiares de los 10 policías federales que desde hace 3 años están presos por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia, pidieron a los ministros que revisen los casos de estos policías, insisten en que no fueron cómplices en la fuga ni tenían facultad para activar el llamado Código Rojo para alertar sobre aquel escape, el del túnel, el escape de Almoloya. Esta noche la UNAM apagó las luces del edificio de rectoría y proyectó la frase "Nunca más" para conmemorar
los 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. Mañana, se dijo, mañana la fachada del edificio de rectoría estará cubierta con una manta negra y por la noche se va a proyectar de nuevo esta imagen que estamos viendo. Esta proyección se mantendrá hasta el último minuto del martes 2 de octubre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ordenó retirar de 5 estaciones del metro y de la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhuca, plazas alusivas al expresidente Gustavo Díaz Ordaz. José Ramón Amieva explicó que fue una decisión pensada en el sentir de la población. Las placas se hicieron para inaugurar en su momento las estaciones Pino Suárez, Valderas, Insurgentes, Zócalo e Hidalgo del metro. Ahora van a sustituirse por otras placas informativas que no hagan referencia a ninguna autoridad. Entonces, borrando todo rastro, todo vestigio de Díaz Ordaz en la Ciudad de México. Por cierto, hoy quisimos retomar el trabajo que presentamos hace unas semanas sobre las memorias inéditas de Díaz Ordaz y queremos retomar precisamente el capítulo en el que Díaz Ordaz da su versión de qué fue lo que ocurrió en la Plaza de Tres Culturas de Tlatelolco la tarde y la noche del 2 de octubre de 1968. Este es el testimonio del propio Díaz Ordaz. Estas son las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Este es el 2 de octubre, según Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Luego de la toma de Ciudad Universitaria por parte del Ejército el 18 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz escribe en sus memorias que en los planes de los estudiantes parecía perfilarse un cambio. Ya no era el Zócalo el motivo de las ansias de los grupos y dirigentes del llamado movimiento. Era ahora la Plaza de las Tres Culturas. Pero sobre todo, en versión de Díaz Ordaz, los acercaba a un nuevo objetivo de guerra. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, se les ocurre posesionarse del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situado precisamente a un costado de la plaza, y con ello dar un golpe de incalculables proporciones a la organización de los Juegos Olímpicos. Convocan al gran mitin de la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Los más importantes dirigentes del movimiento se esconden. Los que siguen están en esos precisos momentos dialogando con los enviados especiales del presidente de la República. Es notable la descripción que el expresidente hace de la llegada de Sócrates Campos Lemus y sus acompañantes. Había que haber visto la espectacular llegada de Sócrates Campos Lemus. Irrumpen varios automóviles, se detienen, salen 3 o 4 de cada coche, cada uno con su metralleta en la mano y otros 3 acompañantes armados igual. Después, Díaz Ordaz describe la misión que llevaba el ejército. Tenía órdenes de permanecer en los límites de la plaza y, en su caso, evitar la toma del edificio de Relaciones Exteriores. Díaz Ordaz revela que el ejército tiene infiltrados en el mitin, pero tacha la palabra y la sustituye por observadores. Y que había un código del que los soldados echarían mano porque creían que sus radios de comunicación interna estaban intervenidos por los estudiantes. Una señal muy simple, según él. Cuando se da la orden por parte de los grupos alborotadores para tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se prende una bengala al aire. Esa bengala verde que dio lugar a tantas versiones y especulaciones de misteriosos significados, llenas de espeluznantes amenazas. Los soldados debían permanecer en sus sitios si la bengala era roja y avanzar si era verde. En sus memorias, Díaz Ordaz las define como un simple semáforo. Después, narra los hechos. A la señal de la bengala, avanza el ejército hacia la plaza. Se adelanta el comandante de las Fuerzas Armadas con la 45 desenfundada, pero con un megáfono en la mano, hablándoles a los alborotadores, llamándolos a la cordura. Al entrar, recibe una descarga por la espalda de arriba a abajo. Están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, no hay policías,
Son ellos los que están disparando. Díaz Ordaz describe una nutrida balacera que dura muy poco tiempo. Luego disparos aislados. Después, las detenciones. Las fuerzas federales controlan las salidas de la plaza. Empieza la redada de sospechosos de ser los causantes de los hechos. Se les detiene y se les conduce al campo militar número 1 para examinarlos. Por fin habían ganado sus muertitos. ¿A qué costo tan alto? Y lo lograron asesinando a sus propios compañeros. Mañana amanecerá el sol. La vida de la ciudad, del país, de millones de mexicanos seguirá su curso normal. Esta ha sido una cruenta jornada, lacerante y dolorosa para todos los mexicanos. Pero México será el mismo. El México que cree que el orden y la libertad pueden conjugarse armónicamente si nos sujetamos a unas cuantas e insignificantes limitaciones. México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco. Y quizás sigue siendo el mismo, en parte muy importante, por Tlatelolco. Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz, un trabajo especial de Imagen Noticias que presentamos durante el verano. Esta noche quisimos recuperar esta parte, la parte de el 2 de octubre en Tlatelolco, contada por quien pues unánimemente ha sido condenado. Veíamos ya hasta lo que hizo el gobierno de la ciudad como el responsable de aquella matanza. Y en esta atmósfera de recuerdos, de vocaciones, de efemérides, el 2 de octubre, los Juegos Olímpicos. Hoy Manuel Cloutier recordó la muerte de su padre y aprovechó para atacar al PAN. En un mensaje de Twitter, Cloutier escribió: a 29 años de su triste partida, el país y el PAN se los metieron por el culo. Ningún panista tiene derecho a reclamarnos nada a los Cloutier Carrillo y nosotros tenemos todo el derecho de reclamar a ellos por haber corrompido los principios. Tweet de Manuel Cloutier. ¿Qué más tenemos, Paula? Con el voto del PAN, PRD, Morena y PRI, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó hoy una reforma legal para tipificar como delito la difusión de información o imágenes que dañen la reputación o autoestima de las personas. Bajo el título de acoso cibernético, los diputados avalaron imponer de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de trabajo comunitario a quienes compartan imágenes digitales groseras conocidas como memes. Ante esta determinación, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anunció que vetará la ley antimemes propuesta por el diputado José Kirsch, asegurando que podría violar la libertad de expresión. Por supuesto, en redes sociales los memes no se hicieron esperar, muchos de ellos burlándose de la determinación del Congreso de Veracruz. Las lluvias que está generando la tormenta tropical Rosa provocaron la muerte de una persona en el municipio de Caborca, Sonora. La víctima fue arrastrada por un arroyo. Autoridades locales confirmaron que están buscando el cuerpo de la mujer. Además, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que Rosa provocará tormentas muy fuertes en la península de Baja California Sur y que esto afectará a municipios de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali en el estado de Baja California. Durante una conferencia de prensa para dar detalles sobre el nuevo tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el presidente estadounidense Donald Trump dio la palabra a la periodista Cecilia Vega de ABC News para hacerle una pregunta. Y eso fue lo que pasó. Okay, question? Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. Good. She's in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay. I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Go ahead.
Después del incidente, la periodista escribió en su cuenta de Twitter que en una conferencia de prensa un periodista puede hacer cualquier pregunta. Más de 1.200 personas han muerto tras el paso del terremoto de 7.5 grados que causó un tsunami que sacudió la isla de Celebes en Indonesia el pasado viernes. Las autoridades temen que la cifra de muertos vaya en aumento, ya que todavía se desconoce el número de desaparecidos. De momento, se sabe que están reportados como desaparecidos 61 extranjeros. En diferentes hospitales, 540 personas se encuentran en estado grave. A esto se suman otras 16.000 personas que se encontraban en campamentos de evacuación en 123 lugares de la ciudad de Palu, una de las más afectadas. Después de que la actriz Daniela Castro fue sorprendida en una tienda departamental en San Antonio, Texas, acusada de haber robado algunas prendas de vestir, la actriz pudo quedar en libertad después de pagar una fianza de $800. El monto total de los artículos presuntamente robados sumaban cerca de $750, según informó un medio local. Daniela Castro aseguró que se trató de un malentendido. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. ¿Qué pueden hacer 40 miembros de la burocracia dorada con la ayuda de otros 270 burócratas de alto nivel? 217 de ellos se van a quedar sin trabajo si se cumple este recorte de 7 de cada 10 burócratas. Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pongámonos hace 13 meses. Trump tenía una carta para acabar con el Tratado de Libre Comercio. Quería imponer una serie de condiciones. México parecía que iba a perder su principal herramienta de estabilidad económica exterior. El Tratado de Libre Comercio ha permitido bajar la inflación, aumentar el empleo, generar mayores trabajos. Y estos 40 burócratas dorados, el equipo de negociaciones internacionales de la Secretaría de Economía, la secretaría más pobre de todas, logran sacar un tratado de libre comercio en el que México mantiene integración regional, defiende sus cadenas de producción manufactureras. Nos quedamos totalmente fuera del riesgo de las sanciones comerciales por seguridad nacional. De hecho, México exportó el año pasado 1.7 millones de vehículos. Podrían entrar las sanciones en 2.6 millones de vehículos. Se mantienen las soluciones de controversias trilateralmente. Se logra modernizar el acuerdo comercial a cambio de algunas cosas. Esa no fue todo una ganar, negociación, ganar. fue una negociación. Se vuelve más complicado hacer tratados de libre comercio con China, con Japón, con Corea, porque nos volvemos mucho más regionales. Y también que se ponen mayores sanciones al incumplimiento de los derechos laborales, que esa está muy buena, ¿eh? Que los patrones dejen de cumplir las leyes laborales mexicanas o nos podrían llevar a un panel. Entonces yo te diría, 40 burócratas de esos de los que se van a quedar sin chamba lograron esta negociación. Lograron esta negociación. Ahora, ¿coincides en lo que dijo el equipo del López Obrador desde temprano, que la renegociación fue excelente? Fue casi perfecta. México se planteó 3 objetivos. 1, que se saliera el tema del muro o cualquier otro que no tenía que ver con comercio. Sí. Cumplido. Se planteó que México no iba a ceder ninguna ventaja que tuviera en el acuerdo comercial. Cumplido. Que México obtuviera ventajas adicionales en el acuerdo comercial. Cumplido. Nadie puede criticar con inteligencia y con buena fe ese acuerdo comercial. Le da al equipo de López Obrador, te lo decía el otro día, que no va a haber crisis de principio de sexenio. Le da una gran tranquilidad porque demuestra además que el principio de López Obrador en su gobierno va a seguir siendo el libre comercio que tanto bien le ha hecho a este país. ¿Excelente? Excelente. Remátala, David. Señores pilotos de Aeroméxico, ustedes ganan más que cualquier otro piloto en la aviación nacional. Y la única conquista irrenunciable es tener trabajo. Si se salen con su capricho, Aeroméxico va a quebrar. Bueno, lo cierto es que si no hay acuerdo, dentro de 25 horas estallaría la huelga en Aeroméxico. Hacemos una pausa, pero antes, Javier. Ciro, después del corte le diremos quién es el héroe de la película de ayer y por qué generó fuego en el vestidor del América. Ahora les comento. En el Chivas América, gracias, Javier. Y también
nos pide, los padres de los niños que murieron en el colegio Repsamen, nos piden que les digamos en dónde está la directora, la que entrevistamos la semana pasada. Vamos a darles respuesta. Volvemos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.